Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas, como hemos anunciado por las redes sociales de Santa Cruz Cómic, como hemos anunciado también a través de notas de prensa, con el cierre de este ciclo de ilustradoras e ilustradas 2023. Eso no significa que podamos volver durante el Salón del Cómic, porque siempre estos encuentros en directo son bastante solicitados, además muy valorados por la comunidad de dibujantes. Pero en este caso cerramos con este proyecto que también inició con Ilustradoras e Ilustradas 3, que estuvo disponible, que se pudo visitar el mes pasado en el Parlamento de Canarias y que próximamente irá a otras islas del archipiélago, entre ellas Gran Canaria y muy probablemente en las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, donde podrá verse esta exposición que reúne, recordamos, a más de 100 autoras de Canarias por tercera vez en tercer año consecutivo. Hoy tenemos a una persona que no participa en Ilustradoras Ilustradas porque no es de Canarias, pero quizá es una de las autoras más prometedoras, una autora que acaba acaba de recibir un premio, el premio Ojo Crítico que otorga Radio Nacional de España en la categoría de cómic, un premio que inició, si no me equivoco, hablo de memoria, hace 3 años y que ha conseguido por su cómic Chacales, en el que vamos a hablar en la tarde de hoy. Y también, bueno, ha publicado, además de otros muchos trabajos, El Buen Padre. Estos han sido los dos cómics que ha sacado, los dos cómics comerciales, y vamos a descubrir, vamos a conocer a Nadia Hafid, porque ella, además de ser un talento prometedor, no lo digo yo, lo dicen otros autores como Paco Roca, tiene una manera de entender el cómic diferente y también una manera de plantearlo distinta quizás a lo que son las corrientes mainstream que se están llevando ahora mismo dentro de la industria. Así que sin más, Nadia, muy buenas tardes y bienvenida a Encuentro con Autora. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, ojalá pudiéramos estar allí, ¿no? Bueno, espero que pronto, porque uno de los compromisos que tenemos es para la edición del año que viene de Santa Cruz Comic, que estés con nosotros y que podamos contar con una exposición de ese arte, de ese buen arte que has hecho tanto en El Padre como en Chacales. Sé que estás trabajando en tu tercer álbum, pero no sé si para el año que viene estará listo, porque trabajar en un cómic es una tarea que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo no solo de trabajo, sino también de reflexión. Y bueno, pero por lo menos podremos ver obra de esos dos cómics que se han publicado y que bueno, que te han puesto un poco también dentro de la mirada crítica del mundillo. Yo no sé cómo se lleva eso, Nadia. De repente estás teniendo una explosión mediática cada vez mayor. A ver, se lleva genial en el sentido de que, bueno, te sientes como muy respaldada, ¿no? Yo me siento muy respaldada, muy apoyada. Ha sido muy bonito porque al final, bueno, tú lo sabes, es una profesión, bueno, muy solitaria, ¿no? En la que estás muchas horas sola. También, además, hubo ahí un tema, que es que el primer cómic, El Buen Padre, salió justo en marzo de 2020. Y bueno, fue un poco difícil saber, ¿no?, si estaba teniendo una buena acogida o no, si... entonces, que haya, ¿no?, ido ocurriendo todo esto, ¿no?, los premios, estar hacer talleres, hacer presentaciones, hacer tal, buenas críticas, ¿no? Es como, wow, ¿no? De repente sales de la cuevecita y dices, pues están llegando mis historias, están llegando cómo quiero plantearlas, lo que quiero contar, y eso es, bueno, para una dibujante, pues no hay nada más reconfortante, o sea, no puedo estar más contenta, la verdad. Es verdad lo que comentas, son muchos los autores y las autoras que lanzaron sus obras cuando estaba bueno, no con esa previsión, pero Claro. sí que coincidió con el confinamiento, con el inicio de la pandemia y con el confinamiento. Me imagino que sí, claro, lo que tú comentas, ¿no? Genera una incertidumbre brutal que ocurran este tipo de cosas, y después también con los años posteriores es difícil también remontar el vuelo, ¿no? Porque todas las limitaciones que existían con respecto a salones, a salones, a eventos, a encuentros culturales, que es donde se producen más este tipo de ventas con las firmas y demás, pues bueno, siempre en este caso, pues supuso una falta de respaldo. Pero aún así, el cómic tuvo muy buena acogida. Sí, El Buen Padre, además,
o sea, mira, por un lado, por culpa de la pandemia, ¿no? Hubo unos meses que no sabíamos muy bien qué estaba ocurriendo, pero sí que es verdad que eso hizo también que se prolongara más el tema de las presentaciones, el tema de las charlas, de los talleres, y después también se prolongó más incluso la crítica. Y claro, el haber ganado luego el premio de la Asociación de Críticos y Divulgadores, eso hizo que también se mantuviera mucho más tiempo. O sea, que tuvo una vida, no, que a veces los cómics, bueno, los libros en general, ¿no? En las librerías muchas veces duran poco porque, claro, hay mucha cantidad. Y El Buen Padre se ha mantenido muy bien. En eso estoy muy contenta. En las bibliotecas, bueno, está ahí y eso es muy bonito. Bueno, y no solo haber estado nominada a ese premio, que es prestigioso, sino también haberlo ganado, mejor dicho, sino también estar nominada al premio Revelación del Salón del Cómic de Barcelona, que me imagino que también es un impulso. Sí, esto fue pues también una locura porque, bueno, no, o sea, yo pensaba, wow, Chacales no es un cómic, no es un cómic fácil, es un cómic, bueno, si quieres, supongo que hablaremos ahora más adelante, pero es un cómic complejo donde la historia en sí está un poco de lado, ¿no? Donde lo importante es un poco lo que se plantea, ¿no? Las ideas que se plantean en torno a la ira, en torno a la soledad, en torno... Entonces, bueno, es un cómic que puede parecer, ¿no? Al principio un poco difícil de entrar y que se acogiera tan bien, que llegara a tantas personas, que conectara tanto, para mí fue una sorpresa porque estuve jugando con el límite un poquito. Más tu cómic son tres cosas, Nadia, si yo no me equivoco. Visualmente, por lo menos, porque tu cómic, para las personas que lo hayan leído, para las personas que nos estén viendo y que quieran después acceder a leerlo, tiene tres cosas que son fundamentales. Por un lado es el color, además que tú creo que hablas de ello en el proceso creativo, si no tengo mal entendido, la geometría y también los espacios. Sí, sí, hay una parte muy importante de peso formal, ¿no? Que es lo que ayuda a que se apoye todo el concepto del cómic en lo formal, o sea, que eso ayuda muchísimo. Hay toda esta parte atmosférica también. Sí, es un cómic que tiene muchas caras en el sentido de que puede costar entrar porque porque juega una serie, ¿no? de aspectos formales que son un poco, bueno, extraños en el cómic. Pero sí que es verdad que a nivel narrativo es bastante orgánico y eso también ayuda a que puedas, ¿no? De seguida sentirte que estás dentro de la historia. Y eso sí que es verdad que, ¿no? Al principio podría parecer que cuesta, pero a nivel narrativo es fácil de entrar, considero. Dices que en alguna entrevista que he leído, dices que te basas mucho en el cine, a la hora de que identificas todo lo que es tu forma de narrar precisamente con la forma de narrar cinematográfica. Están ahí muy próximos, ¿no? El cine y el cómic. Sí, yo considero que, bueno, que se tocan bastante, sobre todo en mi caso, que tengo muchos referentes del cómic y me ha interesado el cómic desde muy pequeñita, pero a veces dudo de si soy más cinéfila. El cine Hombre, con las pelis que pones de ejemplo, yo dije, esta mujer capitanea, porque todo lo que nombrabas era cine independiente. Hablábamos del regreso, del cine de Kaurismäki, si no me equivoco, también te sirve de influencia. O sea, que estás empapada de cine, Nadia. Sí, bueno, soy una enamorada del cine y el cine me ha ayudado también a construir estas historias. O sea, que creo que, bueno, he ido jugando, ¿no? ¿no? Que mis influencias siempre fueran dentro del mundo del cómic y del cine, ¿no? Entonces, considero que mis cómics son bastante cinematográficos en este sentido. Hay un momento en el que juegas con el uso del espacio, lo haces más en Chacales que en El Buen Padre, porque bueno, El Buen Padre tú lo has contado en varias ocasiones, lo que querías crear y lo consigues, ¿no? Es ese sentimiento no solo de proximidad, sino también de intimidad, ¿no? De lo que pasa dentro de una casa. Pero sí que es verdad que la secuencialidad que utilizas sobre todo en los espacios abiertos, donde muchas veces creo que intentas hacer que los personajes parezcan pequeñitos, ¿no? Con respecto a toda la inmensidad que les rodea, es Sí, de narración muy cinematográfica.
incluso a veces están más detallados los fondos, ¿no? Los fondos, sí, sí. Las descripciones en chacales, pienso en chacales, porque sí que es verdad que en El Buen Padre la idea era de cómo el hogar puede ser un lugar incómodo y desconocido, incontrolable, ¿no? Como el hogar, que a priori tendría que ser el sitio donde uno, ¿no?, se siente acogido, respaldado, ¿no? Donde uno se construye en la comodidad, se convierte en un campo de batalla, para entender la familia, para entenderse uno mismo. O sea que acaba siendo el hogar un espacio, eso, incómodo que explorar. Y en cambio en Chacales toda la acción sucede en el exterior, ¿no? Porque los personajes, o sea, para mí era importante que se viera que los personajes están constantemente rodeados, ¿no?, de personas, viven en lugares donde hay muchísimo ruido, ¿no?, donde hay muchísima... pero en cambio están solos, están incomprendidos, están juzgados, ¿no? El tema de sentirse juzgado, etiquetado por la sociedad, ¿no? Eso tenía que verse en Chacales. Entonces jugaba un papel muy importante el espacio. Usas 3 historias diferentes en Chacales, son 3 momentos que utilizas 3, además, yo creo que es un acierto, utilizas 3 etapas diferentes de la vida, 3 personajes que no tienen nada que ver unos con otros, y creo que de esa manera pues haces una narración que es mucho más global, en el sentido de que abarca a todo el espectro social, o que gran parte de las personas que lo lean, independientemente de la edad o la generación a la que pertenezcan, se pueden sentir identificados. Además que tocas varios aspectos diferentes, los iremos hablando, ¿no? Además de la ira. Pero, ¿por qué das ese salto, que es un poquito más ambicioso que quizá el del Buen Padre, ¿no? Que era una obra más intimista, hasta en parte autobiográfica, ¿no? Porque cuenta un poco las vivencias de tu padre, ¿no? Y ¿por qué das ese salto de pasar de lo que es la intimidad a una globalidad? Primero porque quería también en el fondo, claro, salía de hacer una historia como comentas, eso, autobiográfica, en el que había pues al final una implicación, ¿no?, directa en la historia, y me apetecía, aunque ya en El Buen Padre lo de menos era que fuera una historia autobiográfica, o sea, ya en El Buen Padre dejaba claro que la historia iba más allá de esa familia, ¿no? Lo importante, lo que tenía que quedar claro en El Buen Padre es que se tocaban ciertos aspectos que al final nos atañen a todos. Y quería que esto se viera más claro en Chacales. Quería huir del personaje protagonista, ¿no? Quería huir de solo un personaje protagonista en el que parece que la historia, todo se centra en el individuo, ¿no?, en lo individual. Quería huir de eso y quería eso, que se vieran muchos puntos de vista para representar al final un problema que es colectivo, ¿no? O sea, que se viera claramente de que no estamos hablando de que es un problema que solo suceda a un cierto tipo de persona, ¿no? Que solo... yo sé, cuando tenía Chacales en mente, y eso jugaba con el título, ¿no? El título Chacales jugaba con la idea del pandillero, del tío, ¿no?, que está en la calle, que por su situación socioeconómica está en la calle, es agresivo, se siente juzgado, que eso también está en Chacales, ¿eh? O sea, que también hay algo de eso ahí. Pero quería huir de ese estereotipo, quería que se viera que Chacales podemos ser todos, ¿no? Que es un problema colectivo. ¿Crees que Chacales bebe también un poco de ese énfasis o ese acento que pusimos en las enfermedades mentales tras la pandemia o durante la pandemia? Porque yo creo que a todos, yo me incluyo, algo nos hizo clic de estar mucho tiempo solo o de estar mucho tiempo aislado o conviviendo con personas también. Eso, quedamos o no, también a veces es un poco dramático según las situaciones, pero ¿crees que eso nos hizo que algo hiciera clic en todo el mundo y que de verdad, como has comentado en alguna entrevista, necesitamos pues un proceso de sanación colectiva? Sí, hizo, o sea, vivir lo que vivimos todos nos hizo pensar en cuestiones que ya estaban de antes, ¿eh? O sea, que íbamos arrastrando, ¿no?
esta sensación de que vivimos cada vez más, ¿no? Más bombardeados, ¿no? en ese ideal de persona que debemos ser, que vivimos en una sociedad, ¿no? que estamos constantemente conectados, pero que cada vez nos cuesta más hablar de ciertas cosas o poder sacarlas, o poder, ¿no? La interacción humana cada vez está más, curiosamente, más diluida, ¿no? Todos esos temas se vieron muy, ¿no? Muy claros después de la pandemia. Aún así, a día de hoy tengo la sensación de que nos olvidamos rápido de eso, ¿no? y que curiosamente parece que ha quedado un poco atrás y que volvemos a tropezar con ciertas cosas, ¿no? Porque se ha hablado mucho del tema de salud mental y tal, pero parece que ha quedado un poco como que al final es problema de cada uno, ¿no? Como que, bueno, sí, ves eso, ves al psicólogo, ves la terapia, que eso está muy bien y en Chacales no estoy en contra de que uno hay que hacerlo, ¿no? También no digo eso. Pero es que si no nos miramos un poco, ¿no? Si no abrimos el foco y vemos por qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Por qué hay tantas personas? ¿Por qué todos? Porque no tantas personas, pero ¿por qué todas o todos sentimos que hay algo ahí que no funciona, ¿no? Entonces, bueno, es esta idea que surgió desde la pandemia, porque además Chacales ya había temas que habían salido en El Buen Padre, pero el clic fue yo leer un artículo sobre el tema de este trastorno, ¿no? De intermitente explosivo y pensar, ¿no? Cómo este trastorno que a priori no parece de ciertas personas, ¿no? Una conducta muy específica, al final yo me daba cuenta de que estaba en todas partes, ¿no? Que no solo las personas que padecen de ese trastorno. Además que con respecto al trastorno de intermitente explosivo, que sí que lo comentas que no, que es un poco lo que hace que inicies, ¿no? Con este trabajo, que te animes a trabajar con chacales. Hay un paralelismo entre las sociedades occidentales europeas, entre las sociedades europeas, mejor dicho, y cada vez la sociedad americana. Yo no sé si también esto en parte inspira a Chacales. Cada vez hay una parte de tu cómic donde cada vez vemos que los personajes están más aislados, más solos, como comentabas, y después que tienden más a que esa situación contextual hace que sean cada vez más violentos, que es un fenómeno que llevamos viendo en Estados Unidos desde hace un montón de años, de cómo una sociedad que está viviendo en constante tensión, deja salir toda esa ira que siente. Esto se ha analizado mil veces, ¿no? Desde que pasaron sobre todo los tiroteos de Columbine, que fueron los más mediáticos de todos, ¿no? Con aquel documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, se ha expuesto muchísimo más ese carácter violento de la sociedad norteamericana y cuáles son las razones. ¿Crees que vamos en esa dirección? ¿Crees que estamos copiando en Europa, que siempre hemos tenido un modelo completamente distinto a lo que era pues en aquel momento el modelo soviético, el modelo capitalista estadounidense, y nosotros teníamos ahí como una especie de mezcladitos, ¿no? Por decirlo así, que funcionaba, que eso era la socialdemocracia? ¿Crees Sí. que estamos perdiendo socialdemocracia acercándonos más hacia el modelo estadounidense, que yo lo confieso y lo he dicho mil veces, que a mí me aterra como modelo social, porque es verdad que apoya mucho a las comunidades pequeñas, pero es completamente deshumanizante a los grandes niveles, que son los que realmente importan dentro de ese tipo de sociedades. Hombre, a mí me aterra muchísimo, sobre todo me aterra, ¿no? que las nuevas generaciones piensen que, bueno, que uno solo puede, ¿no? Esta idea de que uno solo puede sacarse las castañas del fuego, que no importa, bueno, como pensar que tú mismo te puedes labrar tu propio futuro y el tema de la meritocracia, de que puedes hacerte esto en inglés tiene un nombre, el hacerse uno mismo, ¿no? El tal. A mí me asusta que vayamos cada vez que la tendencia sea una sociedad cada vez más individualista, porque, bueno, ¿no? Genera grietas y esas grietas al final afectan siempre a las mismas de
siempre, a los más desfavorecidos, ¿no? A las personas que tienen menos apoyo, individual, digo, menos apoyo en lo familiar, que tienen... Y entonces eso me aterra y es uno de los temas que se hablan en Chacales, ¿no? Sentir que todas esas personas que no tienen ese apoyo, ¿no? de una familia cerca, que no tienen un apoyo también económico y tal, bueno, no importa, ¿no? Y cada vez se sienten más desplazadas y más, sí, arrinconadas. Y eso me asusta, porque además eso al final te acabas creyendo. Te acabas creyendo un poco también esta idea, ¿no? De que tú eres un poco la purria, ¿no? Que tú eres y eso también está en Chacales, ¿no? Esa idea de la etiqueta, ¿no? Que te ponen cuando tú no eres capaz de avanzar en tu vida, ¿no? Cuando tú eres eso, si no lo has conseguido es porque porque no has podido, porque tú no eres capaz, porque no te No lo... te has esforzado lo suficiente, ¿no? Claro, Lo que se no dice te has siempre. esforzado, Es que no has hecho suficiente. no has hecho suficiente, no te lo mereces. Entonces, acabas autoconvenciéndote de esto, de que eres un parásito y tal, y te acabas convirtiendo en eso, ¿no? Es un poco... Hay una de las historias, ¿no? La de la primera historia, la de la chica, ¿no? Ella acaba autoconvenciéndose de que es eso, ¿no? De que es una persona que vive, ¿no? Como en los márgenes, ¿no? Porque no es constantemente señalada. Y eso, bueno, creo que es un tema que es peligrosísimo, pero bueno. Oye, a mí lo que me alegra es que tú siendo de 1990, si no me equivoco, ¿no? Que tengas ese pensamiento, porque la gente de 1990 normalmente no suele tener ese tipo de mentalidad nadie, ¿no? No sé si te lo han dicho, pero es cierto o no sé si es por cómo te han educado o cómo de los valores que te han inculcado, pero normalmente la gente siempre pone un poco el punto de inflexión en 1985, 86, que es el momento en el que ya como que todo aquello se giró hacia otro entorno. Yo que soy más viejo, pues puedo decir que a peor. Otra gente dirá que diferente, ¿no? Pero yo como, hombre, A como ver, buen anciano que quiero peina pensar, canas en la barba, tengo que decir lo que tengo que decir. quiero pensar que no estoy sola y que habrá, o sea, que hay nuevas generaciones que también son muy conscientes de eso. O sea, soy una persona optimista, así que... Y mira que como está el patio, es para no serlo, Complicado. pero... Sí. Yo me estaba acordando, no porque tenga similitudes, pero me estaba acordando no sé si has visto o conoces la serie, la de BoJack Horseman, la que emitieron en Netflix hace unos años, y leyendo artículos de BoJack, una cosa que se leía, que se recurría mucho, sobre todo en textos en inglés, era lo tildaban del el peligroso pesimismo que impregnaba la serie, ¿no? El creador de BoJack, en cambio, Bryan Cranston, Bryan Cranston, no, perdón, ahora me saldrá el nombre, disculpa. Siempre ha dicho que Bryan Cranston es el de Breaking Bad. Sí, sí, sí. Bueno, llega un punto que todo se mezcla. Sí, son tantos nombres ya que uno se acaba de... loco. Wasberg era el creador de BoJack Horseman. El tema es que siempre lo tildaban de peligroso pesimismo, ¿no? En torno a la situación actual. Él siempre ha defendido que no, todo lo contrario, que tenemos que hacerle frente a esta situación de pesimismo, incluso de nihilismo, ¿no? Que se reflejaba en BoJack, y quizás una ligera decepción ante lo que estábamos comentando, ¿no? La idea de un sueño que nos han vendido, que luego cuando uno pues se empieza a meter en el mundo real, se da cuenta de que no es posible lo que comentabas, ¿no? Lo de que uno solo sea capaz de tocar el techo, ¿no? Son muy pocas las personas que realmente consiguen, ¿no? Y aparte, a mí no me interesa nada estar sola tocando el techo. O sea, me parece una idea pésima esta de estar uno solo ¿no? En el éxito. O sea, me parece ridículo. Yo creo que lo que teníamos que pensar es que en una sociedad justa, ¿no? Justa para todas y todos, ¿no? Y en las que sintamos que están sucediendo cosas esperanzadoras para todo el mundo. O sea, yo quiero estar en una sociedad así. Es que siempre el éxito individual nos lo pintan como en series como en Sexo en Nueva York, ¿no? Como personas que son pues capaces de gastarse, y más un periodista, ¿no? Que como está yo que soy periodista te lo puedo garantizar, ¿no? Cómo está la cosa, que soy capaz de gastar esas cantidades de dinero. Y yo me acuerdo de lo que es, ¿no? Una campaña al final constante. Yo recuerdo de ver la serie de Friends cuando era pequeño, Friends,
y ver cómo ellos de repente cogían un billete de avión y se gastaban unas cantidades de dinero, $1000, pues tome, acepta tarjeta de crédito, no sé. Y claro, a mí eso de pequeño me impactaba un montón. Y lo que pensaba es, bueno, ¿cómo vive la gente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nivel de vida? Y empezabas un poco hasta la mente como que empezaba ahí a fluir y Pues tenías que, unas ideas rarísimas, ¿no? Pero tú, lo que te quería comentar es que tú en tu cómic, hombre, en cierto momento se perciben muchos destellos o en otros momentos queda muy claro de la soledad en la que viven esos tres personajes. Y quizás es un poco hasta, en algunos momentos es hasta desolador ver la situación en la que se encuentran, que son muchas veces situaciones vitales no constantes, no inmutables, sino no son permanentes, son cambiantes en el tiempo. Hay veces que estamos más solos, menos solos, etcétera, ¿no? Pero creo que lo reflejas muy bien. Y oyéndote ahora, que era lo que te iba a preguntar, oyéndote ahora, creo que lo haces a modo de denuncia, ¿no? claro, sí, es una denuncia. Primero que, bueno, y eso lo he comentado siempre lo digo, que para mí, yo utilizo el cómic primero para pensarme a mí, pensarme cosas que me suceden, pensar, pues eso, el mundo en el que vivo. O sea, me ayuda muchísimo eso, ponerlo sobre la mesa y decir, vale, yo lo veo así, de esta manera. No, nunca tengo conclusiones tampoco... nunca saco conclusiones exactas, ¿no? de lo que planteo, pero sí me ayuda a ponerlo sobre la mesa. Sí que es verdad que ahora también me doy cuenta, digo, sí, es verdad que tanto en El Buen Padre como en Chacales, incluso en los fanzines que venía haciendo de antes, siempre he planteado unas historias bastante, no oscuras tampoco, pero sí crudas, ¿no? Crudas, con una realidad cruda que también, por otro lado, es la que es. Y ahora tengo muchas ganas, y en este tercer cómic, de plantear que suceden estas cosas, ¿no? De que vivimos en un mundo así de complejo, pero darle la vuelta como lo comentábamos antes, porque es necesario también tener una visión positiva o esperanzadora. Básicamente porque si no, no hay transformación. Entonces, me apetece ahora plantear una tercera historia con las problemáticas de las que ya he hablado en El Buen Padre o en Chacales, porque para mí son importantes, pero desde un punto de vista, sí, esperanzador para que podamos coger todo esto y decir, bueno, pues a ver qué caminos hay, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Y también, comentabas del tema individualista, también es que para mí es importante como autora, primero que para mí trabajar en el cómic también es trabajar en el cómic desde lo colectivo. Yo empecé con el tema de la autoedición, de los fanzines, de los mercados de autoedición, de los festivales como el Graf o el Guter, donde estábamos constantemente rodeados siempre de autoras, autores, nos apoyábamos, llorábamos juntos, no sé qué. Ha sido así incluso ahora que he publicado en Sapristi, porque, por ejemplo, ayer, no, antes de ayer cerró la exposición Constelación Gráfica en el CCDB y hemos estado 9 autoras trabajando juntas, teniendo grupo de WhatsApp. O sea, para mí no es incompatible ser autor ahí en tu cueva y tal, a compartir estos espacios, ¿no? En estos espacios colectivos, compartir tu obra, lo que haces con otras personas. Creo que es enriquecedor. No es tan solitaria entonces la profesión de dibujante a veces, ¿no? Tiene sus puntos, sus momentos. Siempre he mantenido la teoría de lo que decías al principio, de que a los dibujantes les gustan tanto y lo entiendo, ¿no? Les gustan tanto los eventos por la posibilidad de estar sobre todo en contacto con su público, porque es que no tienes o con compañeros, porque no tienes otra manera de conocer a tanta gente de golpe y que además te dé feedback sobre lo que estás haciendo y que te aporte una visión que muchas veces no tienes, porque no. Ahora con las redes sociales lo hemos mejorado un poco, porque siempre que la gente te puede responder, tienes mensajes privados, públicos y demás. Pero antes era aquello, lo que decías tú, una persona trabajando en una cueva y viéndolas venir, ¿no? Ahí, de hecho, aquí en Canarias conocemos varios casos. O sea, hay dos dibujantes talentosísimos, que son Javier y Raico Pulido, que los dos además guardan un poco, yo siempre cuando estaba viendo tus cómics, lo recordaba, no, fue imposible no asociarlos porque es verdad también que trabajan mucho con la geometría y con los espacios, ¿no? A la hora
Y eso que, por ejemplo, pues Javier, Raiko es más experimental, pero Javier es que hace cómic americano directamente, hace Spider-Man y otras cosas de Marvel, ¿no? Eh, y ellos viven encuevados. Raiko todavía un poquito menos, pero Javier es que yo no sé cómo es Javier físicamente, porque nunca lo he tenido la oportunidad de verlo, y él tampoco tiene interés en ver a nadie, pero salvo casos así como muy exclusivos. Depende de, o sea, hay autores que, ¿no?, que les cuesta más y yo lo entiendo, o sea, tampoco no es obligado lo de... Pero para mí es una experiencia súper bella, incluso la de encontrarte con lectoras o lectores que no venían del mundo del cómic, ¿no?, y que te han descubierto, te han leído, y me parece fascinante, ¿no?, esos encuentros entre muchos mundos, ¿no?, muchas disciplinas, que haya un diálogo, una interacción. No sé, yo quiero pensar que, bueno, pienso que para mí es un punto súper clave, incluso en la manera en la que concibo mis cómics, la de que haya este feedback. Y además también, en relación a lo que estábamos hablando, una de las cosas que también queda patente en tu cómic no es solo ese sentimiento de soledad, sino también, en cierto momento, la dificultad para aceptar la ayuda de otras personas. Creo que también es una radiografía bastante certera de lo que es la sociedad actual. Sí, sobre todo por el tema del prejuicio, de la sensación de eso, de que vas a ser juzgado, ¿no?, aunque pidas ayuda, ¿no?, de que la gente te va a mirar con un poco, ¿no?, con descendencia. Sí, mis personajes están siempre se miran al espejo, ¿no?, saben que hay algo que no funciona, pero son incapaces de salir de ese bucle, ¿no?, porque tienen miedo a eso, a estar constantemente juzgados. Y es algo que, bueno, que creo que vivimos en una sociedad así, ¿no?, en el que tenemos mucho miedo. Aunque ahora nos atrevamos, ¿no?, a hablar de depresión, de adicciones, de tal, sigue el peso es muy, muy grande. Porque si lo decimos, ¿no? Decimos, pues yo tengo este problema y tal, pero siempre le damos la vuelta o lo romantizamos, ¿no?, para justificar cierta cosa. Entonces, sigue estando ahí el estigma. Nadia, ¿cómo se queda uno después de haber hecho un cómic tan personal? En este caso no son vivencias tuyas, si era más personal el buen padre que este, pero esto es una cosa que, bueno, al final yo creo que a todos nos atañe de cierta manera y que es muy emocional, tiene un componente emocional muy grande. ¿Cómo se queda uno cuando hace este tipo de ejercicio? Pues yo me quedaría exhausto. Uno siempre piensa en los procesos, uno que es dibujante frustrado, piensa o contador de historias frustrado, piensa en los procesos creativos y dice, madre mía, esto al terminarlo y haberlo finalizado tiene que ser como, saqué algo que tenía adentro. No lo sé si es así o cuál es la sensación que se te queda. Liberada, diría, te sientes liberada totalmente y sientes también, sientes que también al final es una obra artística, o sea, no es que hay mucho también son, parte de un proceso personal y tal, pero acaba siendo, ¿no?, pensamientos mucho más que se escapan ya de... Pero sí, yo me sentí muy liberada, muy contenta también de verlo físicamente, ¿no?, de ver que es una obra artística, que se convierte en una obra artística, ¿no? Todas estas ideas, todos estos sufrimientos internos acaban siendo plasmados en algo, bueno, en una obra. Eso es bello y por lo tanto liberador. Sí, los meses después estás como, no quiero dibujar, pero bueno, acabas enganchándote otra vez a dibujar porque al final es un poco una adicción esto. Y me imagino que cuando la gente ya te cuenta, cuando te ve, te mira a los ojos de una convención y te cuenta, oye, mira, me he sentido reflejado en esto, o gracias por contar este tipo de historias, porque es que nadie las ha contado hasta ahora, o no las ha contado con esta sensibilidad. Me imagino que eso tiene que ser ya el sumum, ¿no?, Sí, de la realización como dibujante, como autora en este caso, más que como sí. dibujante solo.
Sí, sí, te sientes exacto, que ha valido la pena todo, todo lo que has puesto de ti ahí, ¿no? Todo lo que te has mostrado ahí, que te has desnudado, ha valido muchísimo la pena. Y después, pues eso, también te das cuenta de que tu historia no es única, de que no estás solo, de que, exacto, de que todos los procesos son compartidos, ¿no? O sea, que constantemente te recuerdan que no estás sola, ¿no? Que todo, y que al final estas problemáticas, pues lo que venía diciendo, no son un punto ahí un grano solo, ¿no? Sino que es algo que es una red, ¿no? Nadia, de todas las comparaciones que te han hecho con respecto a tu dibujo, con respecto a la parte gráfica, la que más gracia me ha hecho es la de donde te comparaban con Julian Opey. Ah, sí. Opie, perdón, Opie. Sí. Claro, yo creo que la imagen tan icónica de él, la más icónica de él puede ser la de Blur, ¿no? La portada de Best of Blur, que creo que es el disco que yo probablemente más haya escuchado en mi vida, porque cuando me saqué el coche, cuando me saqué el permiso a conducir y empecé a conducir, era el único disco que tenía en el coche y lo escuchaba incansablemente, ¿no? Y me ha hecho gracia porque si por algo se caracteriza Opie es porque hace unas caras muy características y tú no, aquí en Chacales, los personajes no tienen rostro. No tienen rostro. No, supongo que la relación es en el concepto de la obra de Opie, ¿no? En la idea de la obra de Opie, ¿no? Sí. Los personajes que se mueven también en unos entornos, ¿no? En los que se van diluyendo, ¿no? No son especiales, son personajes, ¿no? Que uno puede ser el otro puede ser el otro, y en este aspecto sí que Chacales es tiene un poco de eso, ¿no? Que los personajes pueden ser completamente, pues eso, te pueden trasladar en otro, ¿no? Uno es el niño y tal, pero el niño podría ser otro, tal. Y en este sentido sí que hay algo de Opie. Por el tema de los rostros, se inició todo con El buen padre, por esa idea de no remarcar, de no ser tan evidente, de no ser tan, ¿no? De no señalar cuando los personajes están sufriendo o están, para no generar esa sensación, ¿no? de patetismo y tal. Y lo continué con Chacales porque me iba bien que los personajes también fueran no identificables, ¿no? Sino que esa idea de que son personajes que no son particularmente ese en sí, ¿no? Además que dejas que el propio lector sea el que imagine, ¿no? El que termine de dibujar la viñeta. Sí, sí, y eso incluso también en algunos momentos, incluso en cuanto a en la narración también, ¿no? En cuanto a la narración también hay muchos espacios que dejo totalmente abierto la idea de que sea el lector que diga, ah, aquí ha pasado esto, o no ha pasado, ¿no? Ese juego de lo no dicho, creo que es muy potente para este tipo de historias, ¿no? O para este tipo de ideas que quiero contar. No sé si eso si voy a continuar haciéndolo en el tercero, no sé. Porque claro, este juego también tiene que ir acorde con lo que quieres contar, ¿no? Y a mí me servía jugar así en El buen padre en Chacales. Dependiendo del juego que tome el próximo cómic, a lo mejor es otra cosa bien distinta, ¿no? A lo mejor cada vez tengo que ser más explícita, o tengo que ser... Pero no lo sé todavía porque está muy... Estás en el proceso. Hay una cosa que hay que aclarar, que yo creo que tú no lo dices porque me hace sensación que eres una persona humilde y modesta, pero hacer este tipo de dibujo es mucho más coñazo que hacer un dibujo detallado. Y me explico, es que no es fácil sintetizar tanto la línea, recurrir a la geometría y a veces a la sobriedad y hacerlo de la manera que lo haces tú. Yo creo que de eso eres plenamente consciente, porque es que hay veces que uno entiende eh, que hacer menos cuesta menos esfuerzo. O sea, o que sintetizar cuesta menos esfuerzo, cuando todo lo contrario, hacerlo bien es mucho más complicado. Sí, para mí hay dos cosas aquí de lo que comentas. La primera es llegar a ser una persona que sintetiza. Eso sí que el camino que hay ahí sí que es largo por lo que dices tú, porque pecamos siempre de querer explicar demasiado, querer detallar demasiado algo. Y ahí sí que hay todo un camino de aprendizaje de decir, no, Nadia,
que no hace falta esta línea, que esta línea me sobra. Sí que eso es pesado. Y después, por otro lado, cuando estás trabajando en la historia, sí, hay algo ahí que siempre quieres meter más. Y entonces tengo que hacer todo un proceso de, cuando ya tengo el cómic listo, decir, pues mira, esto me sobraba, uy, aquí no. Y eso, bueno, sí, es más mecánico, es más automático, es un proceso más automático, más de revisar todo constantemente, todas las páginas, y ahí ya no es tan divertido. Es verdad que eso es más pesadito. Ya. O incluso repetición, ¿no? de movimientos, todo eso es una parte, bueno, más automática, que ahí sí que me tengo que poner mucha música, muchos podcasts y decir, bueno, a la fábrica que voy. A la fábrica, tal cual, ¿no? A producir chorizos, ¿no? A producir chorizo. Muy bien. Nadia, estamos llegando ya al final de la entrevista. Yo siempre digo lo mismo, y siempre se lo digo a todo el mundo, que esto pasa, siempre se va con un tirón, esto se da de un suspiro. Sí. Pero sí me gustaría, creo que es a modo interesante de reflexión final. Te escuchaba decir, cuando te preguntaban por tus referencias, bueno, pues aparte de esta, a Opie sí lo conocías, hay otros que te han nombrado que, pues que bueno, que tampoco yo no sabía muy bien quiénes eran, luego fui viendo, hombre, siempre hay similitudes, lo que pasa que es verdad que es inevitable, ¿no?, encontrarlas. Pero hay una cosa que tú decías que creo que es muy importante, y es que la mayoría de los referentes que tú tenías eran masculinos, porque dentro del mundo del cómic, eminentemente lo que hay son creadores masculinos y además occidentales, con la visión, con el sesgo y con la sensibilidad que ello conlleva. Sí, bueno, eso en casi todas las artes, ¿no? Todas las disciplinas artísticas, Todas sí, las es cierto. artísticas, es inevitable, ¿no? Eso sí, y es verdad, también tengo que decir que, por ejemplo, mi último referente, que para mí pues me voló la cabeza, en todas las entrevistas siempre lo comento, que es Nick Darnaso, pues sí, también es un autor, ¿no? Es un autor. Pero bueno, en eso cada vez soy más también... para mí es importante decirlo, decir pues quién es el autor. O sea, esto de separar la obra del autor, pues no. Hay que decir quién es el autor y la autora. Es súper importante porque al final el peso de la biografía, de la experiencia de la persona estará plasmada en su obra, ¿no? Eso es, aún así, entiendo, ¿no?, que muchas veces tenemos referentes, nos interesan cosas que pues el autor o la autora no nos parecen como persona lo suficiente tal. Que eso me ocurre muchísimo, sobre todo cuando hablamos de autores pues más del pasado o tal, ¿no? Que dices, uy... Bueno, antes hablábamos de Blur y yo me voy a Oasis, ¿eh? Quiero decir que es como el otro componente del pop británico más importante. Y yo casi que ya no escucho Oasis desde que empecé, y ya lo que decidí fue no escuchar ninguna declaración de los hermanos Gallagher, porque digo, es que se me ponen los pelos de punta cada vez que los escucho hablar. Entonces es imposible, ¿verdad?, disociar una cosa de la otra. Sí, es que es imposible, porque al final te acabas dando cuenta de, hostias, porque estoy apoyando, ¿no? Pero bueno, algún referente clásico y tal, ahí me ha quedado, que no sé, sobre todo eso en el cine y tal. Y ahora lo que me interesa muchísimo es eso, es estar siempre explorando, pues eso, ir a... Yo participo activamente siempre en Wooters, en Graphs, y estar viendo constantemente lo que están haciendo nuevas autoras y nuevos autores. Bueno, creo que es importante estar siempre como buscando, ¿no? Buscando nuevas influencias, nuevos referentes, que eso te ayuda a despejarte. Incluso, ya te digo, no en el mundo del cómic, ¿no? Y ver exposiciones, ir a ver cosas, o sea, ser una persona curiosa. Ahora, por ejemplo, estoy dando clases en distintas escuelas, o he hecho talleres, y, ostras, pues al final a mí me ha ayudado mucho estar ahí y aprender de personas que se están iniciando y ver, ¿no?, sus razonamientos o sus conexiones, y digo, wow, es que eso también puede ser un buen pozo de referentes. Estar conectado con gente que se está iniciando y que por lo tanto a lo mejor no estará tan encorsetada, ¿no? Eso es guay. Y además que tú eres del 90, todavía estás en una edad graciada, pero cuando ibas cumpliendo años
estar con gente más joven es imprescindible. Yo, Sí. creo que te voy a comentar, yo soy profesor y a mí una cosa que me da la vida es mantenerme en contacto constantemente con gente más joven que yo. Exacto. Porque si no yo estaría completamente desfasado. Y en el mundo del cómic es importantísimo, sobre todo por las tendencias, el tipo de movimientos sociales, de cómo se entienden determinadas cosas, pues creo que uno, pues lamentablemente, tiene una visión sesgada a sus experiencias, sus referencias y su día a día, ¿no? Y su cotidianidad. Pero tener ese acceso a la gente joven creo que es imprescindible y en un mundo como el del cómic creo que todavía más. Sí, y eso no significa que no tengamos que recurrir luego a personas que llevan una trayectoria mucho más larga, ¿no? Personas que... Evidentemente. No, es ir siempre como, ostras, esta persona lo solucionaba así, esta persona tal. Bueno, estar constantemente, no quedarte quieta, no quedarme quieta en un sitio donde esté yo sola, porque, pues, vamos, eso es súper aburrido y no me interesa nada. Nadia, yo estoy seguro que este ratito que hemos hablado, que tú no eres una persona para nada estática, sino que no puedes parar. Tenemos contento a Gonzalo porque sí es verdad que a pesar de que te muevas mucho, no te has salido de plano. Hemos estado aquí mirando la pantalla, que es lo que a él más le preocupaba. Gonzalo Santana, que es la persona que es la responsable de estos directos. También tenemos al otro lado a Javi García, que va a preparar luego la crónica de este encuentro con autoras, que podrá leerse en la página web de la Fundación. Y que están acompañándonos, que no se ven en el directo, pero que están ahí acompañándonos. Nadia, yo no te puedo decir sino muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Sé que era complicado porque tienes una agenda exhaustiva. Cuando ya publicamos aquella noticia del Ojo Crítico, la verdad es que dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hacerle, si tenemos la suerte de que participe con nosotros, porque sería una cosa maravillosa. A mí me ha hecho mucha ilusión. Yo soy muy expuesto en los mensajes de correo electrónico, pero espero que haya quedado claro que era una entrevista que me apetecía muchísimo hacer, porque creo que, de verdad, lo creo firmemente. Lo dicen otras personas como Paco Roca, que han apoyado tu trabajo, y muchos otros que ya están consolidados en el mundo del cómic, pero creo que de verdad que tienes mucha carrera por delante y darte toda la promoción posible. Creo que es ayudar a que dentro de unos años o dentro de poco tiempo estés irrumpiendo todavía con más fuerza dentro de la escena nacional, internacional, y que se te reconozca pues por el tipo de historia que haces, que no son habituales, pero creo que son necesarias. Así que Nadia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor no dejes de seguir dibujando y de contando historias. Eso seguro que no, porque estoy enganchada. Muchas gracias, ha sido una charla súper bonita. Muchas gracias. Bueno, pues nada, a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. Saben, lo dijimos al comienzo, esta es la despedida por ahora de 2023 de encuentros con autoras. Por supuesto, seguro que sí, ya de Ilustradoras e Ilustradas 3, que ya volveremos, esperamos con una cuarta entrega el año que viene y esperamos también que sea en el Parlamento de Canarias, que es el sitio donde donde empezó y donde debe continuar esta exposición. Y muchísimas gracias por seguirnos. Tenemos más programación online y física también. El próximo 30 de este mes inauguramos una exposición dedicada a Aspiri y a Pacheco en la Sala de Arte de los Lavaderos en Tenerife, pero también seguimos con más charlas virtuales a través de estos canales que estamos utilizando. Por favor, visiten la página de la Fundación Cinemas Cómica y está toda la agenda para no perderse nada de lo que vamos a ir haciendo los próximos. Gracias a todos y nada, de nuevo, muchísimas gracias.